Estamos viendo el evento de la resurrección de Cristo, aunque formalmente no, el evento de la resurrección ya pasó. Más bien lo que estamos viendo, le llamamos la resurrección, por supuesto, pero lo que estamos viendo es la fe y la falta de fe de los discípulos. Pero esto nos sirve mucho y espero que les sirva ahora lo que vamos a revisar. Es un llamado para todos los creyentes, para todos nosotros, es un llamado para que todos nosotros nos dispongamos al servicio del Señor. Hemos leído Lucas 24. Antes, hace 2 semanas, leímos Lucas 24, 2 al 7, donde las mujeres al fin se encuentran con los ángeles y los ángeles les hablan de la resurrección de Cristo. Y ahí está el primer gran principio de la fe, el anuncio, este llamado sobrenatural, este anuncio sobrenatural utilizando precisamente a estos seres, a estas creaciones del Señor, muy parecidos a los humanos, pero obviamente muy sobresalientes, mensajeros del Señor Jesucristo. ¿Por qué los utiliza Cristo? Porque Él es el Rey, porque Él es el dueño, porque Él es el soberano, porque como el dueño de todas las cosas, Él ya dispone a aquellos que le sirven para que funcionen en su obra, muy probablemente. O era para que las mujeres contemplaran esto y empezaran a asimilar, empezaran a cambiar su forma de pensar, a empezar a cambiar su forma de parecer. Y es que para tener fe hace falta eso. No podemos tener fe con una mente humana natural, simple y sencilla como la que todos los seres humanos piensan. No podemos tener fe. La fe significa que vamos a creer de ahora en adelante en lo sobrenatural, que vamos a creer de ahora en adelante en la obra de Dios, en las maravillas de Dios, en la gloria de Dios y aún más. Vamos a depender de ellas. Vamos ahora a depender de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Es así usted? Cuando Natanael es llamado por el Señor Jesucristo, le dice, de ahora en adelante vas a ver ángeles ascender y descender del cielo. Es decir, vas a ver cosas maravillosas, vas a ver cosas gloriosas. Y es así todo aquel que es llamado a la obra del Señor, al mensaje y al propósito del Señor, a la vida del Señor. Usted tiene una vida sobrenatural. Lastimosamente muchos cristianos todavía consideran que el cristianismo es venir a la iglesia, asistir a su iglesia cada 7 días. Escuchar un mensaje o medio escucharlo, recibir alguna lección, recibir alguna cosa, pero en realidad es fe. En realidad tiene fe. Y algo más importante, ¿por qué no tiene fe? ¿Por qué será que no tiene fe? ¿Por qué le dicen y le dicen y le dicen y no tiene fe? ¿Por qué le hablan? ¿Por qué escucha predicaciones? ¿Por qué escucha estudios bíblicos? Y aún así le cuesta tener fe. Y por eso leímos Marcos capítulo 16. Es el mismo pasaje de Lucas 24 a partir del versículo 2, cuando las mujeres se encuentran con los ángeles y reciben el anuncio, reciben el testimonio de que Cristo Jesús había resucitado. Pero hay algo muy interesante aquí, un detalle muy valioso y muy importante. Marcos 16, versículo 7. Los ángeles están hablando con las mujeres. Los ángeles le están dando el anuncio a las mujeres. Y dice, versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor, perdón, y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Todavía no tenían fe, pero tenían miedo. Estaban espantadas y todavía no entendían lo que había sucedido, tenían temor, pero algo muy importante fue lo que hicieron, ¿qué? Y este es un elemento muy importante para nuestra fe. Es algo muy valioso que tiene que ver también con todos nosotros. Es la respuesta por la cual muchos pierden su fe.
El Señor Jesucristo toma a estas mujeres como las primeras mensajeras de su evangelio y de su resurrección. Ustedes van a ser las primeras mensajeras. ¿Por qué el Señor Jesús toma a estas mujeres para dar su mensaje? ¿Para ser las primeras en dar su mensaje? No lo sé. ¿Tenían mucho amor? ¿Tenían mucho afecto? ¿Las damas son mejores en cuanto a la fe que los varones? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si quiere decirlo, dígalo. Es probable que sí, pero sospecho que no es eso. A medida que sigo meditando y meditando, ¿por qué razón el Señor toma a las mujeres en primer lugar? Para dar su mensaje, he llegado a la conclusión personal de que la razón es para probar a sus discípulos, para probar a los 11. Recuerden que en este momento ya son 11. No vimos nada sobre Judas Iscariote, más que nada para no sobrellevar el tiempo. Pero simplemente recordemos que Judas Iscariote para entonces se había quitado la vida, pues. Vamos a probar a los 11. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, le voy a anunciar a las damas, le voy a anunciar a estas mujeres en primer lugar y que ellas vayan a llevarle el mensaje a los discípulos. Me parece lo más lógico. No digo que no, las mujeres no tengan mayor fe, me parece bastante lógico. Las mujeres terminan siendo las que más sirven, las que más se esfuerzan, las que más aman, la verdad. Y podría ser esto como una bofetada para los varones y qué bueno fuera que así sea. Esfuércense más, varones, en amar más al Señor Jesucristo. Luchen más por amarle y por adorarle. Y vean el ejemplo de las damas. ¿Quién es, en un sentido un tanto callado? Sin decir mayor cosa, ahí están, esforzándose, trabajando, empeñándose por la obra del Señor Jesús. Pero este es el detalle importante al que quería llegar, el detalle valioso. Aunque tal vez ellas en ese momento no entendían lo que estaba pasando, aunque en ese momento les sorprendió, se sintieron sin entender, sin comprender, su mente estaba teniendo complicaciones. Por saber estas cosas, por comprender estas cosas, aún así, ellas hicieron este paso importante de fe. ¿Cuál es el paso importante de fe? La obediencia. Hacer caso. Obedezca al Señor. Ese es el paso fundamental. Pongámonos en el lugar de estas damas. Pongámonos en el lugar de estas mujeres, no solamente por contemplar a estos ángeles, que por supuesto fue sobrenatural, pero ellas hace algunos días habían visto al Señor Jesucristo crucificado, torturado y con su sangre saliendo completamente hasta que dejó el último aliento. Recordemos, lo menciona Juan, ellas estaban ahí frente al Señor Jesús crucificado. Y supongo que es la tendencia para todos aquellos que hemos perdido a nuestros seres queridos, que hemos visto o conocido la muerte de algún familiar. Lo único que queremos es verlos. Lo único que queremos es oírlos de nuevo. Lo único que queremos o quisiéramos es que regresaran a la vida. Debido a esto, nuestra mente tiene problemas, tiene conflictos. A veces el tiempo se hace corto, a veces el tiempo se hace largo y esto debido a que la mente está tratando de ajustarse a que ese ser querido, a esa persona que la veíamos todos los días, ya no la vamos a ver más. Hay complicaciones en la mente a causa de la muerte. Ya nunca más le vamos a ver, ya nunca más le vamos a oír. Simplemente ya no está. Se acabó. Perdimos su presencia. Ya no está aquí. Pues esto era lo que sentían estas mujeres, precisamente sobre Cristo Jesús. Ya no más. Quisiéramos oírle, ese es nuestro gran anhelo, pero ya no. Y al ver ese sepulcro, al tocar ese sepulcro,
en donde ellas mismas habían visto que habían puesto al Señor Jesucristo y tocar esas sábanas era inverosímil, era increíble. Pero ¿será posible? ¿Será posible? Así empieza la fe. Así empieza. Un día usted va a resucitar. Un día usted va a resplandecer. Nuevamente tomará este cuerpo, estos cuerpos que nosotros tenemos, y ese cuerpo empezará a brillar. ¿Recuerdan? Se habló de eso la semana pasada, la resurrección. Vamos a resplandecer con la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. ¿De verdad lo cree? Y vive así, vive con esa fe, vive con esa seguridad, vive con esa confianza. Lo cierto es que muchas cosas que el Señor va a hacer no hace falta que nosotros las entendamos, solamente hace falta que nosotros las creamos. Sabemos que el Señor hará maravillas en nosotros. Sabemos que este mundo no está echado a su suerte, olvidado, que cada quien haga lo que quiera. Dios tiene un plan perfecto para este mundo y todos los que están en el mundo, todos los que estamos en el mundo, todos los que hemos existido, todos somos instrumentos de Dios. La gran mayoría instrumentos para que Dios muestre su justicia y otros pocos somos instrumentos de Dios para que Él muestre la grandeza de su misericordia. Ahí entramos nosotros, los creyentes. Pero es en base a eso que nosotros dirigimos nuestra vida. ¿Y qué hay del mandato de Dios? Dios no nos dice que entendamos cómo va a ser. Dios no nos dice que comprendamos cómo serán todas las cosas. Solamente nos manda que creamos. Cristo Jesús ha resucitado. Cristo Jesús está exaltado en su gloria. Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 2 de Filipenses lo indica así. Su nombre, a su nombre, todo ser, toda creación se humilla, se arrodilla y se sujeta porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesito verlo, simplemente lo creo. No necesito entenderlo, pero conozco su autoridad y en lo que queda de mí y mi esfuerzo es someterme lo más posible a su autoridad. Pero ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandato? ¿Reconoce un mandato de Dios para su vida? ¿Reconoce que Dios le indicó algo? Pues sí, el mismo mandato que el Señor le da a las mujeres es el mismo mandato que nos da a nosotros. El mismo principio elemental. Cristo Jesús no nos dio la orden de que nos metiéramos en la iglesia cada 7 días. Ese no es el mandato de Cristo. ¿Cuál es el mandato de Cristo? ¿Se recuerda? Capítulo 1 de Hechos. Y me seréis, y me seréis. Capítulo 28 de Mateo. Por tanto, id. Las mujeres todavía no entendían, no habían visto al Señor, no comprendían, pero voy a obedecer. Algo especial está pasando aquí, algo increíble está pasando aquí. No lo entiendo, pero lo creo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a obedecer. ¿Sabe por qué ha perdido su fe? Para aquellos que sientan que han perdido su fe. ¿Sabe por qué? Porque no está obedeciendo al Señor en su mandato. ¿Cuál es su mandato? Ir y hacer discípulos. Y me seréis testigos. Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a cumplir a todos. Esa no es solamente obligación del pastor. Esa no es obligación de los que tienen dones de evangelismo. Todos debemos ser testigos de Cristo. A medida que usted no cumpla ese mandato, a medida que usted no haga ese mandato, pues entonces, ¿por qué se sorprende que esté perdiendo su fe? ¿Por qué se sorprende que el Señor no conteste? ¿Por qué se sorprende que no tiene una relación más
profunda y plena con el Señor. Hasta el punto que muchos pierden su fe. Vienen a la iglesia por obligación o están en las iglesias por obligación, por compromiso, porque hay que hacerlo, porque ni modo. Estas mujeres no habían visto a Cristo Jesús todavía, pero ya estaban cumpliendo la orden, ya estaban en el mandato. Ellas estaban con el compromiso del reino del Señor. Voy a servir el reino del Señor y eso significa voy a cumplir lo que Él me manda, lo que Él me dice. ¿Qué le dice el profeta a Naamán, el sirio? Vete a lavar 7 veces al Jordán, eso es todo. Vete a lavar 7 veces al Jordán y vas a ser sano. De lepra, de lepra. Aún hasta el momento es incurable. Vete a lavar 7 veces al Jordán. ¿Y se recuerdan qué hizo Naamán? ¿Se recuerdan lo feliz que estaba? ¿Lo contento que estaba? Hay muchos mejores ríos allá en Babilonia. ¿Por qué no me manda ahí? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no hace el encantamiento? Ya saben, tócalo, Espíritu Santo, alguna cosa así. Ni siquiera salió, dice Naamán el sirio, ni siquiera salió. Y solamente me manda a lavarme al Jordán. ¿Quiere ver más la gloria del Señor en su vida? Empiece a obedecerle más. ¿Quiere fortalecer su fe? Hágale caso. Ah, no, me encanta leer la Biblia, me encanta leer la Biblia. Sí, pero no le encanta obedecerle. Si le hiciera caso, si buscara cumplir su voluntad, es lo que dice el apóstol Juan, aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí no es un problema de intelecto, aquí no es un problema de conocimiento, es un problema de falta de obediencia, de no querer someterse al Señor Jesucristo, de no querer servirle, probablemente de avergonzarse. ¿Qué tenía Naamán el sirio? Aparte de vergüenza, bueno, está bien vergüenza, pero tenía orgullo, era engreído. Quería hacer y quería disponer y quería someter a Dios y la sanidad y la obra de Dios a sus propias presuposiciones, a su religión, a su forma de ver, a su forma de sentir. A veces somos así. Que Dios me quite este mal y me lo quite ya. Que Dios me dé esto y me lo dé de esta forma. En parte porque se ha malentendido que sí, hay que decirle al Señor específicamente las cosas, pero aparte es decirle las cosas, aparte es querer ordenarle y aparte es actuar por orgullo. Por eso no se sorprenda, no se sorprenda. Empiezo ya a no creer, empiezo ya a no confiar. Mientras menos obedezco, mientras menos sirvo, mientras menos me entrego, mientras menos me dispongo, mientras menos le hago caso al Señor, por supuesto, ¿cómo le voy a creer? Dios nos da órdenes. No se trata que tenemos que hacer algo para ser salvos. Sabemos que es una confianza, sabemos que es una seguridad. Toda la obra la hizo Cristo Jesús en su cruz. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, pero para fortalecer nuestra fe, para que alcancemos una fe plena, una fe firme, que nada la destruya, necesitamos obedecer al Señor y es por eso que da los mandatos. Por eso el Señor le pone a un ciego un poco de lodo y le dice, vete, vete a lavar al estanque. Si el ciego no se lavaba, no se sanaba. Entonces solamente tenía el ciego que quitarse eso, quitarse ese lodo de los ojos y entonces con eso recibiría la sanidad total.
Sí. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo al Señor Jesucristo. Pretendemos que Dios haga su obra, pretendemos que Dios haga maravillas y no le obedecemos. Eso no es fe. Eso no es fe. Y acabo de decir una básica, elemental. ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué el Señor nos rescata? ¿Cuál es la razón por la cual todavía nosotros estamos acá en esta tierra? Para ser testigos, para dar testimonio de ese resucitado, del Señor glorioso, del único que venció la muerte. Es el único que venció a la tumba. Su tumba está vacía. Nadie tiene ese poder, nadie ha tenido esa facultad, solamente Cristo Jesús, solamente Él. Y nosotros debemos dar testimonio cada momento de nuestra vida, no como un Señor que está allá en el cielo, en la gloria, sino un Señor que está vivo, que es dueño de todas las cosas, que es poderoso y en primer lugar Él es dueño de mi vida. Si yo estoy en este lugar es porque Él me ha sostenido. Si yo sigo existiendo es porque Él me ha sostenido, porque Él venció la muerte, es el único capaz de hacerme a mí también vencer la muerte. Solamente en Él podemos poner nuestra confianza y seguridad plena. ¿Pero por qué se pierde esa confianza? Porque no le hace caso, no le obedece. Ahí está. Leo su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué lee su palabra? Voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué viene a la iglesia? Todo eso lo tiene que hacer para ser testigo de Cristo, para dar testimonio a otros de Él, para testificar quién es Él. Estas mujeres, como ya dije, estaban turbadas, perturbadas, habían visto cosas maravillosas y entre ellas era esa tumba vacía donde ellas fueron testigos presenciales de cómo el cuerpo de Cristo Jesús fue puesto ahí, preparado y depositado en ese lugar. Salen, lo vimos en Marcos, Marcos 16, salen huyendo del sepulcro, tenían temblor y espanto y tenían miedo. Versículo 6. Cuando salen del sepulcro sucede lo más maravilloso que jamás podría haberles pasado a estas damas, lo más sublime, lo más excelso, el momento más maravilloso de sus vidas, el momento que hace cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier problema, cualquier dolor, cualquier pérdida que valga la pena. El Señor Jesucristo resucitado se manifiesta entre ellas. Mateo 28, versículo 9. Mientras ellas iban a dar el mensaje, escribe el evangelista, el apóstol, he aquí Jesús le sale al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Qué momento tan maravilloso, ¿no? Está descrito en pocos versículos, pero imagínense, por eso quería que recordáramos cómo fue la muerte de Cristo, ¿no? Y cuál era la mente de estas personas, cuál era la mente de estas mujeres. Lo terrible que fue contemplar al Señor Jesús ahí ensangrentado y clavado, dando lo último de de su vida. Lo vieron exhalar, lo vieron dejar
toda vida. ¿Lo vieron rendirse en esa cruz? ¿Lo vieron cuando lo desclavaron? Y lo vieron su cuerpo ya inerte. Y ahora lo vuelven a ver. Este es el momento donde lo contemplan ya vivo y en paz. Sin ninguna pena, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento, pero sí estaban ahí sus marcas. La marca de su sufrimiento ahí está, y ¿sabe qué? Esas marcas van a estar ahí para siempre, en el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús en este momento está glorificado, exaltado, Él está a la diestra del Padre, a la diestra de la autoridad máxima, quiere decir a la derecha de Él, en el lugar más alto. El único mayor a Él es el Padre Celestial, la presencia misma y gloria de Dios. Pero Él sigue siendo Cristo Jesús, el que fue lacerado, y sus marcas siguen estando ahí. Las heridas de sus manos siguen estando ahí, las marcas de sus manos, las marcas de sus pies siguen estando ahí. Y serán un recordatorio perpetuo de nuestro pecado y salvación, de que Él lo dio todo por nosotros, por su infinito amor y porque no quería vernos en la condenación. Es por Él, hermanos, es por Él que estamos aquí, es por Él que debemos estar aquí, es por Él que no solamente lo entregó todo, sino que es el único que venció a la muerte y es el único que puede ayudarme a mí, socorrerme a mí y darme esa salvación y ese rescate de la muerte, que yo también voy a sufrir y ustedes también van a sufrir. Es el único que tiene la medicina, es el único que tiene la respuesta, es el único que tiene el rescate y ya lo ha dado. Es el único que puede ofrecer la mano, una mano que en un momento estuvo muerto, un cuerpo que en un momento estuvo muerto, pero él venció a la muerte, porque en él estaba la vida. Lo menciona Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En él estaba la vida. Y todavía en este tiempo hay muchos que dicen creer en Jesús y no creen. Creen en algunos santos, en algunas personas, en algunas personas sabias, inteligentes, aparentemente amorosas, pero vencieron la muerte. ¿Sufrieron una muerte espantosa? Bien puede ser que sí, sufrieron una muerte espantosa, pero vencieron la muerte, derrotaron la tumba. Es esa la razón por la que estamos acá, porque uno sí la derrotó. El Hijo de Dios es el único que ha derrotado la tumba y es el único que puede rescatarnos a nosotros también de nuestras tumbas. Por cierto, lo hará. Cuando Él se manifieste, escribe el apóstol Pablo, capítulo 3 de Colosenses, cuando Él se manifieste, entonces nosotros, nuestra verdadera vida, también se va a manifestar con Él. Cuando Él se manifieste, nuestra vida verdadera, plena, eterna, gloriosa, que está escondida con Cristo en Dios, se va a manifestar en nosotros y nosotros también venceremos la tumba, los que estemos ahí, porque Él la venció, porque Él vive. Por eso los himnos que nosotros utilizamos son tan teológicos. Y eso es lo que nos interesa, lo que nos importa. Él venció la tumba, debido a que Él venció a la tumba, yo también venceré la tumba y usted también. Así que no tiene por qué temer. Por eso esa frase que da nuestro Salvador es tan importante. No temáis, ya no tienen que temer. No tienen que temer de las cosas sorprendentes, no tienen que temer de los ángeles o de los demonios, no tienen que temer del demonio, de la muerte, de la tumba, no tienen que temer ya más del pecado. Y no tienen que temer de la justicia más de Dios. No porque la justicia de Dios
infringe a temor, o sea, injusticia, sino porque, hermano, la justicia de Dios nos condenaba justamente. La justicia de Dios nos enviaba a la condenación perpetua, justamente. Y era correcto, y era bueno. Claro, a nosotros nos provocaba temor, pues obviamente, ¿quién quiere irse a prisión? ¿Quién quiere irse a condenación? ¿Quién quiere morir? Nadie. Pero es lo que merecíamos. Es lo que toda nuestra vida mereció, perdón. Lo que toda nuestra vida mereció. Lo que toda nuestra esencia nos recompensaba. La muerte, el sufrimiento y la condenación. Pero aquí es donde se marca esto como un gran grito de triunfo y algo maravilloso. Ya no tenemos por qué temer. La muerte de este cuerpo va a venir, pero ya no tenemos por qué temer. Vamos a dejar este mundo, vamos a dejar esta vida, pero ya no tenemos que temer porque ya no vemos el más allá, en primer lugar, como algo que nos condena o como algo desconocido. Sabemos a dónde vamos, sabemos en dónde vamos a estar, sabemos que hay alguien, el Señor Supremo, preparando un lugar glorioso para nosotros allá y para nuestros seres queridos. ¿Y quién lo dice? Lo dice el único que venció la tumba. Y es una promesa a confiar. ¿Perdió un hijo? ¿Perdió una hija? Está en la gloria del Señor. Está en ese lugar maravilloso. No le ha perdido, no le puede perder. ¿Cuándo vamos a perder? ¿A quiénes podemos perder? A quienes no conocen a Cristo. ¿Y por qué no conocen a Cristo? ¿Por qué no reciben la salvación? ¿Será que no están aquellos a los cuales el Señor les ha mandado, les ha dado la orden y ellos no están cumpliendo el mandato? Ah, pero estoy orando y leyendo la Biblia. No me malentienda, orar y leer la Biblia es importantísimo. De hecho, ese es el otro gran principio. Hemos leído, hemos leído este pasaje de Lucas, también siempre el último capítulo. Lucas 24. ¿Dónde vamos a encontrar la fe? ¿Dónde vamos a encontrar la seguridad? ¿Dónde vamos a encontrar la confianza? No vamos a leer todo el pasaje, lo acabamos de leer, pero vamos a leer solamente las respuestas del Señor Jesucristo. Versículo 25, Lucas 24, 25. Este es el Señor, recuerden, hablándole a dos de sus discípulos, pero él estaba encubierto. No le conocían que era Cristo Jesús hablándoles. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, esto es lo que hace el Señor Jesús con estos discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, lo que de él se decía. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con respecto a las escrituras, aparte de este lugar que acabamos de ver? Escudriñen las escrituras, les dice el Señor. Escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que encontráis, que obtenéis, que alcanzáis la vida eterna. Y ellas, dice Cristo, dan testimonio de mí. Pero hay un genuino sentido para leer la Biblia. Hermanos, no leamos la Biblia solo por leerla. Hay que entenderla, hay que meditarla, hay que aplicarla, hay que cumplirla, hay que someternos. Dice el Señor en Isaías, en este gran profeta,
que también es uno de los grandes que hablan sobre los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de su sufrimiento. Él dice, yo voy a ver a aquel al que tiemble ante mi palabra. Eso quiere decir, voy a estar agradado, voy a estar contento. También se nos habla de esto por medio de Santiago, el hermano de Cristo, que dice, no seamos solamente oidores olvidadizos, por medio de la palabra. La palabra de Dios da el testimonio de Cristo Jesús y ese testimonio de Cristo Jesús nos hace creer, nos hace confiar, nos da seguridad. Ahí están los grandes principios de la fe. El Señor les está hablando claro a sus discípulos. Ah, la gente todavía sigue diciendo, quiero ver una señal del Señor. Bueno, ¿y cuál es la señal que usted quiere ver? ¿Cuál es la señal? Dos señales hay para el que crea, para el que quiera creer. El testimonio de los hermanos y el testimonio de la palabra de Dios. Esas son sus dos señales. De ahí no va a ir a más. De ahí Dios no va a hacer más y no va a comprobarle nada. ¿Por qué no tiene fe? Porque no ha leído la palabra de Dios correctamente. Y esto sí la ha leído. No está leyendo la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque nos está sometiendo a la palabra de Dios. Y vean, hermano y hermanos, todos, sé que es un tanto brusco el mensaje, ¿no? Pero depende cómo lo esté aplicando. El beneficio es para usted. Créame que la idea de este mundo y de esta vida, de este orden que crea Satanás, es que usted pierda la fe. Por eso le pone tentaciones, por eso le pone pecado, por eso le pone malinterpretaciones, por eso le pervierte sus conceptos y por eso es que llega a perder la seguridad y la confianza en la palabra de Dios. Y esto, se lo digo, claro, aún hasta en los mismos seminarios lo va a encontrar. En el seminario le van a decir, 80% de la Biblia es verdadera, es cierta. 20%, no. En los seminarios. 20% son errores, son contradicciones, dicen ellos. ¿Cómo pueden tener confianza? ¿Cómo pueden tener fe? ¿Cómo pueden tener seguridad en la palabra de Dios? Estoy de acuerdo cuando los hermanos dicen, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, pónganse de pie, hermanos. Y es una señal de reverencia, está bien, a la palabra de Dios. Claro, hay que obedecerla. La reverencia en la palabra de Dios no está en levantarse, sino en obedecerla, hacerle caso. ¿Es el manual de su vida? Lo que la Biblia le dice, no hagas esto, usted dice, sí lo voy a hacer. Entonces no tiene confianza, no tiene fe, no tiene seguridad, no sabe lo que está leyendo, no sabe lo que está oyendo. Ahí está, las señales, los principios, los elementos básicos para la fe, ahí están claros. El testimonio, la seguridad de que Cristo resucitó, ahí está. Y la palabra de Dios, cumplida perfectamente. Certificada por Cristo, en primer lugar, Él es nuestra gran autoridad. Y por supuesto después los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia. Ellos hablan de Isaías, ellos hablan de Jeremías, ellos hablan de David, ahí están certificados los textos y por supuesto aquí vemos un gran ejemplo, Moisés. Jesús utiliza a Moisés para hablar de él, del testimonio que él venía a hacer y de toda la gran obra que él venía a hacer y eso lo testificó Moisés, ahí está, certificado. ¿Por qué debemos tomar las palabras de Moisés como palabra viva, como palabra del Señor? Porque Moisés habló del mismo Cristo. Y es un plan maravilloso, glorioso y excelso. Y ustedes, hermanos, tienen que aprender a dar el mensaje, a enseñarlo, a mostrarlo, a darle vida. ¿Cuál es la vida de este mensaje? Que Cristo Jesús
está a la diestra del Padre Celestial. Es el único ser humano que ha vencido la muerte. Esa tumba no lo pudo mantener preso. Él es la muerte de la muerte y de la condenación. Y aún más, ¿quiere más? Capítulo 1 de Apocalipsis. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene dominio absoluto. Pero tiene dominio absoluto sobre mí. Tiene dominio absoluto sobre mi vida. Yo quiero hacer lo que Él dice. Yo quiero cumplir. Él me da una orden y yo la hago. Yo la cumplo. No necesita que le estén empujando. No necesita que le estén obligando. Ni mucho menos pagando. A veces, lastimosamente, las iglesias son así. Pagadas. ¿Quiénes sirven? Pagados. Por eso. Por eso sirve. Por eso busca al Señor. El bien es para usted. Usted tiene una vida eterna por la cual preocuparse. Eterna. Su tiempo no se va a acabar. Su vida no va a terminar. ¿Se está preocupando? Todos los días, todo el tiempo. ¿Lo mueve esa convicción? ¿Lo mueve esa seguridad? Eso es lo que nos pone en conflicto con este resucitado. Cuando el apóstol Pablo predicó sobre la resurrección y sobre Cristo resucitado, y por supuesto que nosotros resucitaremos también con Él en gloria, entonces lo que hicieron con Pablo fue burlarse en el Areópago de Atenas, en el lugar más importante de la filosofía de su tiempo. Lo que hicieron fue burlarse. Lo que hicieron los discípulos cuando estas mujeres les hablaron, estas mujeres que habían visto estos ángeles y que habían visto a Cristo Jesús resucitado, ¿cuál fue la recompensa de ellas? Lucas 24:11, mas a ellos les pareció locura. Esto es a los discípulos, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no le creían. ¿Sabe qué va a decir la gente por su fe? ¿Sabe qué va a decir la gente por su convicción? Que está loco, que está loca, que perdió el sentido, que no tiene coherencia. La Biblia no es perfecta. La Biblia tiene muchos errores. Las iglesias no digamos. Pero es que nuestra fe está basada en un hecho absoluto y es el hecho de la resurrección de nuestro Señor. Ahí está nuestra fe. Nuestra fe y nuestra confianza, nuestra seguridad no está en la iglesia, en sus líderes o en sus predicadores o en quien quiera que sea. Nuestra confianza está en el resucitado. Y así como Él resucitó, vendrá y me levantará a mí de mi tumba. Así que no tengo por qué temer. Y por eso estamos acá, hermanos, para ir perfeccionando nuestra fe, teniendo mayor seguridad, que vaya creciendo. Pero aquí ven dos principios elementales. Cada quien tiene que decidirse, cada quien tiene que preguntarse, tiene que examinarse. ¿Estoy siguiendo esos principios? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios como genuina palabra viva? ¿Como el testimonio de Cristo Jesús resucitado? ¿Estoy obedeciendo al Señor Jesucristo como el dueño de mi vida? ¿Como el hacedor de mi vida? Y estoy cumpliendo en primer lugar en el testimonio de su resurrección. Está bien su predicación, está bien sus palabras, está bien el llamado, está bien la obra de la cruz, pero Él resucitó. Esa es la marca importante, esa es la señal indispensable. Él se levantó de esa tumba. Y así como Él triunfó, nos hará triunfar a nosotros. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.